Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Cecilia Guadalupe Gómez Ruiz y este es mi video de defensa de tesis del doctorado en desarrollo humano. Mi línea de investigación es problemáticas sociales y culturales contemporáneas. El nombre que lleva mi trabajo de investigación es Diagnóstico del síndrome del burnout en el capital humano de una empresa manufacturera automotriz en Nuevo León. Empezaremos con este capítulo número 1 hablando sobre la fundamentación de la investigación. Y para esto abordaremos el planteamiento del problema. Bien, pues el síndrome del burnout se ha ido consolidando como una de las principales problemáticas psicosociales dentro del ámbito organizacional. Este también es reconocido por la OMS dentro de la clasificación internacional de enfermedades como un factor resultante del estrés crónico laboral y también ha sido caracterizado por factores como el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución en la realización personal. En el caso específico de México, esta problemática ha ido adquiriendo mucha relevancia, ya que de acuerdo con la OMS nos menciona que más del 75% de la población mexicana trabajadora llega a experimentar altos niveles de estrés laboral, lo cual lo coloca al país por encima de potencias económicas como Estados Unidos y China. Entonces, en este sentido, la presente investigación se desarrolla en una organización manufacturera automotriz que es de origen asiático y está ubicada dentro del municipio de Pesquería en el estado de Nuevo León, la cual también llega a formar parte de un corporativo que llega a tener presencia internacional en países como China, Corea, Alemania, entre otros. Hablando de un nivel global, esta empresa cuenta también con aproximadamente 16,000 colaboradores, mientras que la planta que está ubicada aquí en Nuevo León laboran más de 250 trabajadores, los cuales se dedican a la fabricación de autopartes bajo estándares de calidad, de precisión y de productividad propios de este sector automotriz. Entonces, estas características pues convierten a esta empresa en un contexto organizacional particularmente interesante para el análisis de este estudio, ya que pues llega a combinar tanto esta estructura industrial que es altamente demandante con una cultura que busca el poder equilibrar tanto la eficiencia con el bienestar organizacional. Entonces, ante esta problemática, surge la siguiente pregunta de investigación, que dice así: ¿cuál es la presencia y tendencia general del síndrome del burnout entre los distintos puestos laborales del capital humano en una empresa manufacturera automotriz en Nuevo León? Y para dar respuesta a esta interrogante, se definieron las siguientes variables de estudio. La variable dependiente, que es presencia del síndrome del burnout, y la variable independiente, que es el puesto laboral. Y como hipótesis se planteó que el capital humano de la empresa manufacturera automotriz manifiesta una tendencia media indistintamente a su puesto laboral. Ahora vamos con la parte de la justificación. Ok, entonces el abordaje justamente del síndrome del burnout desde esta perspectiva organizacional empieza a adquirir relevancia ya que permite identificar aspectos relacionados con el bienestar psicológico de los colaboradores, tales como pues el estado emocional, aspectos también de su motivación, las expectativas laborales que tienen, los diferentes estilos de afrontamiento ante situaciones de tensión, depresión y de frustración propias que son del entorno de trabajo. Entonces, el conocimiento de estos elementos resulta fundamental para poder nosotros comprender cómo las condiciones laborales pueden llegar a influir en la salud mental y en el desempeño de cada uno de los trabajadores, así como el favorecer la generación de entornos laborales más saludables. Entonces, bajo esta misma línea, esta investigación busca el poder aportar evidencia empírica
sobre esta presencia del burnout en el capital humano de una organización manufacturera automotriz, contribuyendo al conocimiento científico de este fenómeno dentro del contexto industrial. También el sentido de esto es llegar a proporcionar información objetiva, pues que permita el poder comprender muchísimo más las condiciones asociadas a este desgaste laboral y a sus posibles manifestaciones según los diferentes tipos de puestos de trabajo que existan. En particular, el llegar a abordar esta problemática en esta organización automotriz en Nuevo León resulta pertinente por diversas razones. Una de ellas es que pues este sector automotriz se caracteriza justamente por tener altos niveles de exigencia, de cumplimiento de estándares, ya sean internacionales, y los ritmos de trabajo acelerados e intensos. Estas condiciones pueden incluso llegar a favorecer pues la aparición del estrés laboral y por ende del síndrome del burnout. Entonces, además, esta industria, gran importancia para el desarrollo económico que tiene de esta región, pues el éxito depende mucho del bienestar y el compromiso que lleguen a tener los trabajadores con la organización. Entonces, ante esto, se plantearon objetivos que orientan el proceso de esta investigación y son los siguientes. Como objetivo general, se planteó el determinar mediante un estudio ex post facto transversal descriptivo la presencia del síndrome del burnout en el capital humano de una empresa manufacturera automotriz de Nuevo León a partir del análisis de dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Y como objetivos específicos se establecieron estos dos. Uno de ellos es identificar a través del inventario de Maslach Burnout Inventory la percepción del capital humano sobre la tendencia general del síndrome del burnout y distinguir las posibles variaciones en función del puesto de trabajo que ocupan. Y el segundo es conocer por medio de este inventario la tendencia general del síndrome del burnout con base a los factores de agotamiento emocional, despersonalización y la realización personal. Bien, ahora vamos con el capítulo número 2, donde se abordará el marco teórico. Para esto, vamos a retomar algunos de los principales autores y conceptualizaciones de este síndrome del burnout. Y bueno, pues para poder comprender todavía más esto acerca de las primeras manifestaciones del agotamiento laboral, tiene sus raíces desde el año de 1970, cuando empezaron los cambios sociales, económicos y tecnológicos que empezaron a transformar pues las maneras de trabajo y las exigencias hacia el capital humano. Entonces, en este sentido, el psicólogo clínico Herbert Freudenberg en el año del 74 fue el primero quien empezó a utilizar este término del burnout para poder describir el estado del desgaste físico, mental y emocional observado en algunos voluntarios de una clínica comunitaria de Nueva York. Estos trabajadores, a pesar de que estaban muy comprometidos con su trabajo, empezaron a presentar síntomas de fatiga extrema, de cinismo y de pérdida de la motivación, lo cual lo llevó justamente a denominar el fenómeno como estar quemado por el trabajo. Años después, Christina Maslach, en el año de 1976, ella, psicóloga social de la Universidad de California de Berkeley, retomó justo este concepto, pero desde una perspectiva más empírica y sistemática. Entonces, a partir de que empezó a realizar entrevistas con profesionales de servicios humanos como médicos, maestros, enfermeros, psicólogos, observó un patrón recurrente de agotamiento emocional y despersonalización. Entonces, su trabajo fue quien dio origen a este inventario de burnout de Maslach y es el instrumento más utilizado a nivel mundial para poder medir el síndrome del burnout. Y se basa, como lo he mencionado anteriormente, en tres dimensiones diferentes. Una de ellas es agotamiento emocional, la otra es despersonalización y la realización personal.
Posteriormente, en México, también el interés por estudiar el burnout se ha incrementado notablemente debido a que su estrecha relación con el estrés laboral, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el 2023, menciona que México ocupa el primer lugar en estrés laboral, ya que pues se mantienen jornadas de trabajo de hasta 48 horas semanales y son menos los periodos, tiempos de descanso en comparación a otros países que son también industrializados. Entonces, en este contexto, ha propiciado que el síndrome se identifique como una de las problemáticas psicosociales más frecuentes en las organizaciones mexicanas. Por otra parte, también la OMS reconoció oficialmente el burnout como un fenómeno ocupacional, definiéndolo como el síndrome resultante del estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado con éxito. Entonces, este reconocimiento fue una marca grandísima en la historia del concepto, al situarlo dentro de las condiciones relacionadas con la salud mental laboral y no simplemente como una reacción individual. Y para esto, para poder llegar a comprender muchísimo más el síndrome del burnout, pues no se limita nada más como a su definición conceptual, sino que también pues requiere de ciertos marcos explicativos, de ciertos modelos para poder analizar tanto su origen, su desarrollo y las diferentes manifestaciones que tiene. Y para esto retomo el modelo tridimensional de Maslow y Jackson. Este modelo eh, le dio sentido o fueron quienes empezaron a conceptualizar justo el burnout como un síndrome psicológico y fue conformado por estas tres dimensiones, que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Pero bueno, para poderlos entender un poco mejor, vamos a desmenuzar cada uno de estos conceptos y a qué se refieren. El agotamiento emocional refleja la pérdida de energía, la incapacidad de recuperación y esta sensación de sentirse emocionalmente saturado o drenado. Ahora, la despersonalización, esta implica el llegar a desarrollar actitudes negativas o actitudes cínicas hacia las demás personas, algunos síntomas de irritabilidad, insensibilidad y actitudes de rechazo como una forma de defensa frente a esta sobrecarga laboral. Y finalmente, la baja realización personal se llega a relacionar con la percepción de ineficacia y falta de éxito en el trabajo. Y pues por ende, esto también impacta de manera directa en el autoestima. Y también algunas de sus causas para poder entender el cómo o por qué esto llega a suceder, pues bueno, a nivel individual, las causas del burnout desde esta perspectiva se llegan a vincular más con ciertos rasgos de la personalidad, algunos estilos de afrontamiento y de expectativas laborales, pues, del individuo, ¿no? Y también por factores como el ser perfeccionistas, la autoexigencia que se llega a tener y también la sobreimplicación emocional llega a generar un desgaste progresivo de estos recursos psicológicos, lo cual obviamente deriva en empezar a presentar pues una fatiga crónica, frustración o pérdida de la motivación. A nivel familiar, se habla también de que el burnout llega a repercutir en esta área, empezando por agotamiento, la irritabilidad y la pérdida también de interés, los cuales pues muy fácilmente se empiezan a trasladar al hogar y pues a esta relación que se tiene ya sea pues con la pareja, con la familia, con los hijos, generando conflictos, distanciamientos y también sensación de incomprensión. Y en el ámbito organizacional, pues el burnout se vincula principalmente a los riesgos psicosociales derivados de esta estructura y de la cultura organizacional que se llega a tener. Entonces, algunos factores como la sobrecarga de trabajo, la falta de control sobre las mismas tareas o el conflicto entre roles o personas
la ausencia de reconocimiento y entre otras cosas, pues obviamente empieza a manifestarse de esta manera en el ámbito laboral. Bien, pasamos ahora al capítulo número 3, en donde estaremos hablando acerca de la metodología. Esta investigación se desarrolló mediante un paradigma de investigación cuantitativo, un enfoque epistemológico positivista y un nivel de investigación descriptivo. Ahora vamos a hablar acerca de la población y la muestra. La población total de esta organización está conformada por aproximadamente 250 trabajadores activos en la planta que está ubicada en Pesquería, Nuevo León. Esta empresa es de origen coreano y se especializa en la fabricación, suministro y distribución de componentes y piezas estructurales para automóviles. Para efectos de la presente investigación, la muestra está integrada por 52 colaboradores pertenecientes exclusivamente a áreas operativas. 26 de ellos son de la línea de ensamble y 26 son del área de manufactura y maquinaria. A continuación, podemos observar en la tabla el cómo se describe la información general del capital humano que ha sido evaluado para la presente investigación. Ahora vamos con la parte de los instrumentos. Para esto, se estuvo utilizando el instrumento de Maslach Burnout Inventory, uno de los más utilizados y más reconocidos, validados a nivel internacional para poder medir el síndrome del burnout. Este cuestionario está conformado por 22 ítems en formato de afirmaciones que exploran justamente los sentimientos y actitudes del trabajador hacia su labor y hacia las demás personas con las que interactúa. Su objetivo es identificar la frecuencia e intensidad con la que se llegan a presentar los síntomas del síndrome, permitiendo también determinar su presencia y el nivel de severidad. Este instrumento se divide en 3 dimensiones centrales. El primero es el agotamiento emocional, que valora las sensaciones de agotamiento físico y emocional derivado de las demandas laborales. El otro componente o dimensión es despersonalización, que analiza actitudes de frialdad, distanciamiento o trato impersonal hacia los demás. Y la realización personal. Este mide los sentimientos de competencia, eficacia y satisfacción del trabajo. Cada ítem se responde en una escala tipo Likert del 0 al 4, en donde 0 significa nunca y 4 significa siempre. Y la puntuación total de cada subescala permite poder clasificar los niveles del burnout en ausente, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, este instrumento es ampliamente utilizado en el ámbito tanto organizacional como también en otras áreas educativas. Ahora vamos a hablar un poco acerca del método de análisis de datos. La información obtenida mediante el Maslach Burnout Inventory fue procesada a través de estadística descriptiva, utilizando frecuencias, porcentajes, medias y desviación estándar. Entonces, este procedimiento permitió identificar la tendencia general del síndrome del burnout y también el poder analizar el comportamiento de cada una de sus dimensiones, que son agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Ahora sí, vamos con nuestro último capítulo, que es el capítulo número 5, resultados, conclusiones y recomendaciones. Vamos con nuestros resultados generales. Estos resultados fueron clasificados conforme al baremo del inventario en 5 niveles diferentes de tendencia. Ausente, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, lo cual nos permite el poder situar a cada participante y a la muestra en su conjunto dentro de la tendencia de riesgo que define el instrumento. Ahora, como podemos observar en la figura número 11, se muestra una tendencia general del síndrome del burnout de 27% entre los trabajadores evaluados. Este porcentaje indica que sí hay presencia de algunas manifestaciones asociadas al desgaste laboral dentro de esta población
aunque no alcanza niveles elevados que permitan el hablar de una condición ya generalizada dentro de la organización. En este sentido, la tendencia general observada constituye a una manifestación baja de este fenómeno. Ahora vamos a los resultados por cada una de las dimensiones evaluadas. Dentro de la dimensión de agotamiento emocional que podemos observar aquí en la figura número 12, se registró una tendencia general del 28%, convirtiéndose en uno de los componentes más relevantes del síndrome dentro de esta población evaluada. Estos resultados pues nos manifiestan que una parte de los trabajadores experimenta desgaste físico y emocional asociado a estas demandas laborales. En cuanto a la segunda dimensión, la de despersonalización, llegó a presentar una tendencia general del 20%, siendo la dimensión con menor presencia dentro del estudio. Y por último, la dimensión de realización personal, lo cual se obtuvo una tendencia más alta dentro de este estudio, situándose con un porcentaje general de 30%. Ahora, vamos con los resultados comparativos por puesto de trabajo. El análisis de estos resultados por puesto de trabajo mostró diferencias relevantes entre la tendencia general del síndrome. Como podemos observar aquí en la figura, los operadores de línea de ensamble registraron una tendencia general del burnout de 31%, mientras que los operadores de manufactura y maquinaria obtuvieron una tendencia de 23%. Esta diferencia de 8 puntos porcentuales sugiere que los trabajadores de línea de ensamble se encuentran expuestos a mayores factores de riesgo asociados al síndrome. Por otro lado, los operadores de manufactura y maquinaria parecen experimentar niveles relativamente menores de desgaste laboral, lo que podría estar relacionado con mayores oportunidades de control sobre las actividades o tareas que ellos están realizando o diferentes condiciones específicas del trabajo. Entonces, en conjunto, estos resultados permiten comprender el comportamiento del fenómeno dentro de la organización y constituyen la base también para el desarrollo de pues, conclusiones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento del bienestar tanto personal como laboral de los trabajadores. Ahora vamos a la parte de nuestras conclusiones. La presente investigación tuvo como propósito el determinar, mediante un estudio post facto transversal descriptivo, la presencia del síndrome del burnout en el capital humano de una empresa manufacturera automotriz de Nuevo León. Entonces, a partir del análisis de las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Los resultados que se obtuvieron permitieron alcanzar el objetivo general planteado, al poder nosotros identificar la tendencia general del síndrome y analizar su comportamiento en función de los diferentes puestos de trabajo evaluados. Ahora, en relación a la pregunta de investigación orientada a conocer, pues, cuál es la presencia y la tendencia general del síndrome del burnout entre los diferentes puestos laborales del capital humano, los hallazgos llegaron a evidenciar una tendencia general del burnout del 27%, lo que indica que existen manifestaciones asociadas al desgaste laboral dentro de la población participante, aunque este porcentaje no refleja niveles críticos del síndrome, pues sí llega a poner de manifiesto que la presencia de factores de riesgo psicosocial podrían llegar a afectar progresivamente el bienestar de los trabajadores si no se llegan a atender de manera adecuada u oportuna. Ahora, en cuanto al primer objetivo, que consiste en identificar la percepción del capital humano sobre la tendencia general del síndrome del burnout y distinguir las posibles variaciones que pudieran haber dentro o en función del puesto de trabajo, se llegó a encontrar que los operadores de línea de ensamble registraron una tendencia general del burnout del 31%, mientras que los operadores de manufactura y maquinaria obtuvieron un porcentaje de 23%. Entonces, estos resultados permiten concluir que existen diferencias en la manifestación del síndrome según el puesto desempeñado.
En cuanto al segundo objetivo específico, que se enfocaba más a conocer la tendencia general del síndrome del burnout en las distintas dimensiones evaluadas, los resultados mostraron que la dimensión con mayor porcentaje fue la de realización personal, ya que se obtuvo un 30%, seguida fue el agotamiento emocional con un 28% y finalmente la despersonalización con un 20%. Esto indica que pese a que el agotamiento laboral, los trabajadores llegan a conservar como quiera una percepción positiva tanto de sí mismos como de su desempeño, lo que esto contribuye a disminuir el riesgo del burnout. En términos generales, se identifica la presencia baja del síndrome del burnout en la organización, siendo el agotamiento emocional la principal manifestación. Sin embargo, los trabajadores muestran una adecuada realización personal y bajos niveles de despersonalización, lo cual pues ayuda a disminuir justamente pues el impacto de este desgaste laboral. Respecto a la hipótesis de investigación, los resultados nos permiten concluir que esta no se confirma, ya que aunque la tendencia general del síndrome se ubicó en un nivel bajo, sí se identificaron diferencias entre los puestos analizados, en donde se llegó a observar una mayor tendencia en los operadores de línea de ensamble en comparación a los operadores de manufactura y maquinaria. Entonces, estos hallazgos sugieren que las características y exigencias propias de cada puesto influyen en el desgaste laboral experimentado por cada uno de los trabajadores, lo que coincide con los planteamientos teóricos sobre la influencia de las demandas laborales en el desarrollo del burnout. Finalmente, esta investigación también aporta evidencia sobre la presencia del síndrome del burnout en este sector manufacturero automotriz de Nuevo León y ofrece también pues información útil para poder fortalecer estrategias orientadas al bienestar personal y laboral de los trabajadores. Ya para finalizar, vamos a hablar acerca de las recomendaciones. Con base a los resultados obtenidos, sí se recomienda fortalecer las acciones de prevención y atención de los factores de riesgo psicosocial asociados a este síndrome del burnout. Y para esto me gustaría dividirlo en 4 puntos diferentes. El primer punto, a nivel individual, se sugiere que se promuevan programas de capacitación orientados al manejo del estrés, la inteligencia emocional, resiliencia y autocuidado, con el propósito de llegar a fortalecer más las habilidades personales para afrontar las demandas laborales que se les presenten. A nivel grupal se recomienda poder reforzar las estrategias de reconocimiento al desempeño y también capacitar tanto a supervisores como a mandos medios en temas de liderazgo, de comunicación efectiva y detección temprana de señales de agotamiento emocional, favoreciendo pues las relaciones laborales que sean más saludables. Ahora, si nos vamos al ámbito organizacional, aquí se propone el mantener un sistema permanente de evaluación y seguimiento de factores de riesgo psicosocial, así como fortalecer acciones derivadas del cumplimiento de políticas como la NOM 035 con el fin de poder monitorear el bienestar de los trabajadores y poder prevenir oportunamente las posibles situaciones de riesgo. Y finalmente, para futuras investigaciones se recomienda ampliar la población de estudio e incorporar metodologías longitudinales y cualitativas que permitan pues llegar a profundizar todavía más en la comprensión del fenómeno del burnout dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto.